porque yo creo que se ha hablado muy poco o nada de algo que nos afecta tanto en la educación, y yo diría casi a la sociedad, porque detrás de una ley siempre hay ideología y por lo tanto una idea de la sociedad que se quiere construir, del ciudadano y la ciudadana que se quiere hacer, y sobre todo cuando hablamos de educación, ¿no? Y se ha hablado muy poco o nada de una ley que aquí en Madrid pone la guinda a un pastel que se viene teciendo desde hace más de 24 años, que es el modelo neoliberal de sociedad, modelo neoliberal de educación, modelo neoliberal o casi extremo neoliberal para casi todo, ¿no? Y hemos hablado muy poco de la ley maestra, o por lo menos yo no he estado, pero yo creo que se ha hablado muy poco, y sobre todo se ha analizado muy poco las consecuencias y los fundamentos en los que esta ley se supone. Por lo tanto, para la sección de educación, de alguna manera, es un placer y un privilegio poder contar con este documento, con este libro, con este trabajo, y poderlo presentar aquí para hacer un diálogo y una reflexión sobre lo que esta ley significa, ¿no? Como os decía, una ley no es un instrumento técnico, aunque siempre se presentan como instrumentos técnicos. Y son instrumentos técnicos para soportar y desarrollar determinadas ideologías. Pero no solo ideologías. Es decir, porque en definitiva una ideología no es sino el sueño que una persona, un ser humano tiene para imaginar o cuál es su utopía de la sociedad, ¿no? El problema es que muchas veces lo que hacen es guardar intereses. O sea, se legisla por intereses. ¿Por qué interesa? Y en función de a veces de intereses espurios, otras veces de intereses más altruistas o más generosos, pero muchas veces de intereses espurios. Entonces, para poder mirar, sobre todo en educación, si una ley está hecha hacia determinados o diseñada hacia determinados intereses o a determinada ideología, desde nuestro punto de vista, al menos creo que desde esta sección y por lo menos en los ámbitos en los que yo me desenvuelvo y concretamente yo pienso que hay que ponerse una determinada gafa para poderla analizar. Y yo creo que esa gafa es la gafa que habla de derechos, que habla de derechos humanos, que habla de derechos de la infancia, que habla de instalar normas que ayuden al progreso de cada ciudadano y de cada ciudadana y que ayuden al progreso de la colectividad, a la sociedad en su conjunto. Si no va en esta dirección, toda ley hay que mirarla con lupa para ver a qué otros intereses obedece. Y entonces es curioso que cuando el gobierno de España diseña una reforma educativa, la Comunidad de Madrid aprieta el acelerador para diseñar y promover una ley que dicen pueda parar las tropelías de la ley de educación del país, ¿no? Es decir, por lo tanto ya tiene una marcada intención y por lo tanto hay que saber a qué intereses obedece. Y entonces se produce lo que diríamos un choque de trenes que nos pilla a la ciudadanía en medio, y por lo tanto tenemos que mirar con esas gafas a las que aludía antes. Hay que saber si es un choque solo de ideologías, por lo tanto de utopías, de sueños, de disueños para la sociedad. Hay que saber si es un choque de intereses, a qué intereses sirve una y la otra, cuál está más en sintonía con ese interés general de la sociedad, con el desarrollo de cada ciudadano y cada ciudadana, con los derechos universales de los derechos humanos, los derechos de la infancia y los derechos que se están promulgando y asumiendo en este momento, si esas leyes obedecen o no a ese ámbito, a ese paraguas general que sueña o disueña con un mundo más justo, más igualitario para toda la humanidad, ¿no? Y bueno, pues yo que me he ojeado, este sí que tengo señalado, porque tengo varios que me he leído con detenimiento y se lee bien además este libro, pues resulta que he descubierto que después de poder leer este trabajo uno sí puede descubrir o sí ayudas a descubrir a qué obedece una cosa, a qué obedece otra, qué intereses hay en un lado, qué intereses hay en otro, si no de forma directa, sí de forma indirecta y a veces de forma técnica, que
Antes comentábamos que a veces los que se oponen a algo siempre buscan la palabra no adecuada en la ley, o no adecuada en el texto que reflexiona sobre la ley para atacarla, cuando realmente lo que hay detrás es una intención de derribar simplemente un trabajo hecho. O sea, y este es muy difícil de derribarlo porque creo que está muy bien hecho, está muy bien contrastado, está muy bien identificado cuáles son las mentiras, las tropelías, las falsedades que hay detrás de la mal llamada ley maestra, porque ya la entrada del título, y no quiero desvelar nada porque aquí hay 3 personas que van desgranando el título, ya engaña, ya miente, ¿no? Ya miente. Bien, esas 3 personas que están aquí hoy para poder desgranar un poco este trabajo que se presenta, este libro, pues son nada menos que el autor, José Luis Pazos, que ha sido presidente de la Federación y Asociaciones de Padres y Madres de Cines de los Ríos. Yo creo que eso te ha puesto siempre en una atalaya para poder mirar el ámbito de la educación absolutamente privilegiada, para poder sobre todo desarrollar una visión crítica, porque has estado y has participado en foros intensos de debate y además has hecho trabajos importantes, como por ejemplo demostrar que lo que pretendía el gobierno de Esperanza Aguirre era derribar la Federación Cines de los Ríos, y además escribiste un libro, No nos callarán, donde reflejaba cómo era una maniobra para acallar a una federación que ha tejido siempre, o que ha intentado tejer un ámbito amplio de familias implicadas, comprometidas con la educación, no solo de sus hijos y de sus hijas, sino de la educación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Y pues si fuera poco su atalaya, se hacía acompañar de la prologuista Aurora Ruiz, directora también general de Educación de la Comunidad de Madrid, en los momentos que más se ha desarrollado en esta comunidad un modelo educativo comprensivo en todas las etapas educativas. Y cuando digo comprensivo no es porque lo comprendamos, sino porque comprende cuáles son las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y si la atalaya de José Luis ha sido grande, pues la atalaya de Aurora ha sido impresionante, porque se ha tomado decisiones pues muy controvertidas en muchas ocasiones, y ha sacado cosas más allá de las propias leyes, ¿no? De hecho, nunca has sido tú una mujer leguleya, has sido una mujer que ha sabido escarbar en la ley para hacer cosas a veces imposibles. Así que bueno, el tener el prólogo de Aurora yo creo que en este texto es un privilegio, ¿vale? Y se agradece. Y claro, como es un texto que no es fácil de editar, pues entonces se va y se cuenta con una asociación que es Creando Ciudadanía, que dice sí, lo llevamos adelante porque yo tengo que ser sincero, no conocía esta asociación, entonces me he tenido que informar de qué ibais porque no sabía de qué ibais, ¿vale? Entonces ya sé de qué ibais y no te había puesto cara a ti como Isabel Blanco, no sé por qué el apellido me había despistado. Entonces cuando ya me he dado cuenta quién es la asociación y cuando me he dado cuenta que era Isabel, entonces todas las piezas del puzzle me han engrasado. Y entonces entiendo yo el resultado y el compromiso de ese trabajo. Y cuando además el otro día José Luis me dice, no, es que es un trabajo, es un libro que no se va a cobrar, que va a estar ahí para regalar y que lo vamos a publicar en PDF para que todo el mundo lo entienda y lo maneje, pues entonces ya sí me encaja todo eso. Así que muchas gracias por la edición, muchas gracias por el compromiso y muchas gracias por estar aquí. Yo no quiero añadir nada más, mi quehacer de hoy es presentaros a vosotros y a ti, ya lo he hecho, y sean ellas